Muy bien. Vamos a comenzar entonces la explicación de unos problemas, 4 problemas que se resuelven con el teorema de trabajo y energía. El primer problema dice que hay una persona que empuja un trineo. Es esta persona que empuja a este niño sobre un trineo. Le aplica una fuerza F con un ángulo de 30 grados. La fuerza F va a valer 100 newton, ¿sí? Y se va a aplicar durante 20 metros que se va a mover el trineo. La masa del trineo del niño es de 80 kilogramos. Y dice aquí que el coeficiente de fricción cinética entre el trineo y el suelo es 0.1. Dice que hay fricción aquí, ¿no? Determine, inciso A, el trabajo que produce la persona sobre el trineo. Inciso B, el trabajo que produce la fuerza de fricción sobre el trineo. Y C, la rapidez que tendrá el trineo a los 20 metros si parte del reposo. De aquí a partir del reposo, ¿no? Y esta fuerza va a ser aplicada de manera constante. Bueno, entonces, aquí siempre hay que partir con un diagrama de cuerpo libre. Dibujamos todas las fuerzas que se van a aplicar sobre el niño sobre el trineo. El niño y el trineo forman un solo objeto de estudio, pues, ¿no? Está el peso propio, tanto del trineo como del niño, ¿no? Tiene una masa total de 80 kilogramos, hay que multiplicar la masa por la gravedad, ya tengo el peso, ¿no? Está la fuerza que aplica la persona de 100 newton por un ángulo de inclinación de 30 grados. Está la fuerza normal, perpendicular al área de contacto entre el trineo y el suelo. Y está la fuerza de fricción cinética, que va paralela al área de contacto entre el suelo y el trineo. Esta fuerza se van a aplicar durante 20 metros, ¿sí? En una distancia de 20 metros de recorrido. Bueno, el primer inciso es calcular el trabajo de la fuerza F que aplica la persona, ¿sí? Si recuerdan, platicamos en la sesión anterior de que una fuerza para producir trabajo tiene que tener una componente en el eje de movimiento. Se calcula esa componente, cuánto es en el eje de movimiento, y se multiplica por la distancia y dice el trabajo que hace esa fuerza sobre el objeto, ¿no? Si la fuerza va a favor del movimiento, en este caso F si es a favor del movimiento, va hacia la derecha el objeto y para la derecha va la fuerza, produce un trabajo positivo. Eso significa que el cuerpo, el objeto de estudio gana energía. El trabajo se convierte en energía cinética, energía de movimiento. ¿Ok? Si la fuerza al contrario va en sentido contrario, por ejemplo esta fuerza de fricción en sentido contrario, pues el trabajo va a ser negativo. O sea, le va a restar energía cinética. Le va a quitar energía cinética a la fuerza de fricción. Y las fuerzas que van perpendicular, en este caso en el eje Y, perpendicular al eje de movimiento, el movimiento es en X, no producen ningún trabajo sobre el objeto, ni le quitan ni le agregan energía, pues. ¿Sí? En este caso está el peso, la fuerza normal y la componente vertical de esta fuerza. Las 100 newton seno de 30 es una fuerza vertical hacia abajo, esa no produce trabajo, ¿no? Bueno, entonces el trabajo de la fuerza de 100 newton sería multiplicar la componente en el eje de movimiento, en este caso 100 newton coseno de 30, por la distancia que son 20 metros. Y el signo es positivo en el momento, perdón, el trabajo, ¿no? El trabajo va a ser 1732.05 joules positivo. Va a ganar energía cinética, pues, con el trabajo de la fuerza de 100 newton que aplica la persona. Luego, para calcular el trabajo de la fuerza de fricción, pues nomás multiplicamos, como toda la fuerza de fricción va en el eje de movimiento, va a ser multiplicar la fuerza de fricción por la distancia. Nada más. Y yo le pongo el signo menos porque el objeto va hacia la derecha y la fuerza de fricción va oponiéndose a ese movimiento hacia la izquierda. Le va a restar energía cinética, pues, el trabajo de la fuerza de fricción. Pues la distancia yo sé que son 20 metros, pero aquí tengo un problemita. Yo no sé cuánto vale la fuerza de fricción cinética ahorita. Entonces todavía no puedo calcular el trabajo. Habría que calcular cuánto vale la fuerza de fricción. Y para ello vamos a hacer un estudio sobre las fuerzas verticales. ¿Sí? Las componentes de fuerza vertical. ¿Sí? Ya vimos en un tema anterior, por ejemplo, si este objeto se mueve en parte del reposo y se mueve a la derecha por efecto de esta fuerza de 100, significa que hay una fuerza neta aquí. Si sumamos las 4 fuerzas dan una fuerza neta dirigida hacia la derecha, ¿no? Pues si la restante va hacia la derecha, significa que las componentes verticales, la suma de las componentes verticales es 0, por consiguiente. Entonces, en el eje vertical aparecen 3 fuerzas. La fuerza normal, positiva, el peso de la persona, que es negativa, que se puede calcular con la masa, y la componente vertical de la fuerza F, 100 newton seno de 30, negativo hacia abajo. Entonces, si hay equilibrio de fuerzas verticales, igual a 0 y despejo la fuerza normal. Con la fuerza normal,
ya se puede calcular multiplicando, pues ya se puede calcular la fuerza de fricción multiplicando νK por la fuerza normal. νK decíamos que vale 0.1. ¿Sí? Entonces así sería el cálculo, ¿no? La sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Hay 3 fuerzas verticales, menos el peso del objeto de estudio, más la fuerza normal positiva, menos la componente vertical de 100 newton, que es 100 newton seno de 30 grados. La suma de 3 fuerzas es igual a 0. La masa por la gravedad es 80 kilogramos por 9.81 metros por segundo cuadrado. Se despeja la fuerza normal. La fuerza normal se obtiene que es, aquí está un error, ¿no? Es 834.8 newton. Eso es lo que vale. Entonces la fuerza de fricción sería νK, que es 0.1 por 834.8 newton. La fuerza de fricción queda 83.48. Entonces ya con eso la fuerza de fricción, a ver si podemos calcular el trabajo de esta fuerza, ¿no? Multiplicándola 83.48 por 20 newton ya me va a dar el trabajo. Que es lo que hice aquí, ¿no? Multiplica 83.48 newton por 20 me da el trabajo. Si no, menos yo se lo pongo, ¿eh? Yo se lo pongo porque estoy viendo que la fuerza va en sentido contrario al movimiento. Entonces, la fricción le quita energía cinética al objeto y la fuerza de 100 newton le agrega energía. Si se fijan, hay una ganancia de energía, ¿no? Hay una ganancia de energía. Si somos las dos energías que transfieren las fuerzas, a través del trabajo, pues va a ganar energía cinética el objeto, ¿no? Y eso me ayudará a responder la siguiente pregunta, que hacía el problema. ¿Qué velocidad tendrá o qué rapidez tendrá el objeto de estudio, o sea, el niño junto con el trineo, después de recorrer los 20 metros, mientras se le están aplicando estas 4 fuerzas, ¿no? Aplicamos aquí entonces el teorema del trabajo y la energía. Energía cinética inicial más el trabajo total desarrollado por las 4 fuerzas por el objeto, en este caso son 4 fuerzas, va a ser igual a la energía cinética final, en la posición 2. M es masa, 80 kilogramos. B1 es rapidez. ¿Qué rapidez tiene el inicio? Es 0 metros por segundo. No tiene energía cinética, ¿no? Más el trabajo total. Ya revisamos que de las 4 fuerzas que producen trabajo, nada más está la fuerza de fricción, que es una cantidad negativa. Aquí está. Son 1669.6 joules. Ya lo calculamos, negativo. Y la componente horizontal de la fuerza de 100 newton. 100 newton con seno de 30 por 20 metros me va a dar 1732.05 joules, ¿no? Sumados estos, me cae esta cantidad. Hay una ganancia de energía, ¿no? Por efecto del trabajo de todas las fuerzas. 62.45 joules gana energía. Y esa energía va a ser igual, pues, a la energía cinética final que tiene aquí, al momento de haber recorrido los 20 metros. Un medio de la masa por la rapidez en 2 elevado al cuadrado. Despejamos la velocidad de 2 y sale 1.25 metros por segundo, ¿no? Ahí están, todo resuelto el problema. Pasamos al siguiente problema. Aquí tenemos un collarín. Un collarín es un cilindrito, hueco a lo largo del mismo tiene un hueco, y por ese hueco se hace pasar esta varilla, que es totalmente lisa en el problema. ¿Sí? El collarín, en esta parte, un cilindrito hueco, tiene conectado un solo resorte, ¿no? Dice el problema que el collarín tiene una masa de 0.3 kilogramos, 300 gramos tiene, y que la constante elástica del resorte es 100 newton por metro. La constante elástica. O sea que se necesita 100 newton para estirar el resorte 1 metro, pues. Esa es la proporción. Dice que normalmente el resorte mide 0.4 metros, 40 centímetros. O sea, la longitud que tiene de aquí hasta acá es mayor de 0.4. Y la longitud que tiene de aquí hasta acá es mayor de 0.4 metros. 0.4 metros, 40 centímetros de aquí hasta acá, pues, ¿no? Todo esto. Entonces, si yo agarro el objeto el collarín, y lo estiro el resorte y luego lo suelto en la posición 1, al soltarlo, la fuerza del resorte lo va a hacer que se mueva hacia la izquierda, sobre la varilla. Lo va a forzar, ¿no? Pero a medida que se mueva, el resorte va a cambiar su longitud, se va a hacer más chiquito, y mientras menos estirado esté, menos fuerza tiene, ¿sí? Entonces, va a ir cambiando la fuerza, va a ser una fuerza variable en magnitud y en dirección también.
porque a medida que se mueva el collarín, la inclinación de la fuerza del resorte va a cambiar. Bueno, dice aquí, determine, inciso A, el trabajo que produce el resorte sobre el collarín cuando éste pasa de la posición 1 a la posición 2. De aquí, 1 a la 2. Considere que para los cálculos que el resorte mide 1 metro cuando el collarín está en la posición 1. Aquí mide 1 metro. Su longitud normal es 40 centímetros. Quiere decir que está estirado aquí. Esta longitud que está estirada, delta L1, que es lo que representa lo que está estirado el resorte, son 60 centímetros o 0.6 metros. Y que de aquí hasta acá, mi resorte mide en la posición 2, 0.6 metros, aquí lo dice. Entonces su longitud normal es de aquí hasta acá, 40 centímetros, para 60 centímetros, tiene 20 centímetros de estiramiento, ¿no? El resorte delta L2 vale 20 centímetros. Bueno, hay que determinar entonces el trabajo que hace el resorte. ¿Sí? Ya que tengamos ese trabajo, nos pide hacer otro cálculo. El problema dice la rapidez, calculemos la rapidez que tiene que pasar por el punto 2 si parte de reposo en la posición número 1. Aquí lo suelto y el collarín se va a mover y va a pasar por esta posición 2 a cierta rapidez. Me está pidiendo calcular qué rapidez va a tener. Bueno, hay que hacer siempre un diagrama de cuerpo libre. Aquí está mi collarín y aquí están las 3 fuerzas que actúan. El peso hacia abajo, la fuerza del resorte, que considero que es muy grande. Si es muy grande la fuerza del resorte, quiere decir que la va a tratar de subir, de levantar hacia arriba el collarín. Entonces, al tratar de subir el collarín, reacciona con una fuerza normal hacia abajo, ¿no? Eso es lo que creo que va a pasar. De todos modos, si la fuerza del resorte fuera muy chica, comparada con el peso, la fuerza normal a lo mejor iría para arriba, ¿no? Pero para el problema no va a afectar en nada. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el problema me pide primero calcular el trabajo que produce el resorte. El resorte, a medida que el objeto se mueva, ¿no? De aquí, de 1 a 2. Bueno, también si se fijan una cosa, el peso y la fuerza normal no producen ningún trabajo sobre el movimiento del collarín, porque son perpendiculares a la trayectoria que sigue el objeto. Entonces, aquí bien puedo estar mal en este dibujo. A lo mejor la fuerza normal no va para abajo, puede ir para arriba tal vez, pero eso no va a afectar mi estudio, ¿no? Para dónde vaya. La única que produce trabajo es la fuerza del resorte. ¿Cómo se calcula? Se calcula utilizando esta expresión, ¿no? Trabajo es igual a un medio de la constante elástica por lo que está estirado el resorte en la posición 1 elevado al cuadrado, menos un medio de la constante elástica por lo que está estirado el resorte en la posición 2, ¿no? La K dijimos que vale 100 newton por metro, es el otro que tengo. Delta L1, ¿cómo lo calculo? La longitud normal me dice que es 0.4 metros. De aquí hasta acá son 0.4 metros. Pero el resorte, todo esto ahorita mide 1 metro, aquí me dice, ¿no? Entonces a 1 metro le resto 40 centímetros, me quedan 60 centímetros, 0.6 metros elevado al cuadrado. Menos un medio de otra de la constante, 100 newton por metro cuadrado, perdón, 100 newton sobre metro, por delta L2. En la posición 2 del collarín, el resorte mide 60 centímetros, quiere decir que está estirado 20 centímetros, o sea, 0.2 metros. Si hacemos el cálculo, nos va a quedar que el resorte produce un trabajo de 16 joules positivos sobre el collarín. La ecuación me dice ya el signo, ¿eh? Aquí yo no supuse ningún signo. La ecuación me lo da por sí solo. Hay que tener cuidado nada más que este es lo que está estirado el resorte cuando el objeto está en la posición 1. Y esto es lo que está estirado el resorte cuando el objeto está en la posición 2. ¿No? 16 joules positivo. Y es cierto, ¿no? Porque la fuerza del resorte lo jala, es el que produce movimientos a la izquierda. Entonces, para allá va el movimiento del cuerpo, la fuerza va para allá. Entonces debe producir un trabajo positivo. Bueno, veamos el otro inciso, el inciso B. ¿Qué rapidez tendrá el collarín al pasar por el punto 2 y parte desde el reposo en la posición número 1? Si yo lo suelto aquí, su rapidez inicial es 0, ¿qué velocidad va a llevar acá? ¿No? Aplicamos el teorema de energía cinética y trabajo, ¿no? Energía cinética inicial más el trabajo total hecho sobre el objeto en todo el recorrido es igual a su energía cinética final. La masa es 0.3 kilogramos. Por ahí venía el dato, ¿no? El problema. La velocidad, la rapidez inicial es 0. Es rapidez, no velocidad, es rapidez, es una cantidad de escala. Más el trabajo total. Como vimos, de las 3 fuerzas que hay aquí, la única que produce trabajo es la fuerza de resorte, ya lo calculamos, vale 16 positivo, aquí está. Va a ser igual a la energía cinética final en la posición 2, un medio de la masa, 0.3 kilogramos, por la rapidez del collarín en la posición 2 elevado al cuadrado. ¿No?
Entonces, esto es igual, si yo despejo de aquí, la rapidez me va a quedar que lleva una rapidez de 10.32 metros por segundo. Esa es la rapidez que lleva aquí en la posición 2. ¿Ok? Segundo problema explicado. Tercer problema. Este problema creo ya lo hicieron una vez, pero en el tema de tiro parabólico. También se puede hacer con este sistema, ¿no? Con el teorema del trabajo y la energía cinética. Dice, un beisbolista batea una pelota y esta sale disparada con una rapidez de 40 metros por segundo, un ángulo de 30 grados por encima del horizontal. ¿Sí? Sale disparada para allá. 40 metros por segundo, 30 grados de inclinación. Si la pelota está a 80 centímetros sobre el suelo al salir disparada, determina la rapidez que tendrá la pelota al caer en el suelo. Salió de la altura de 80 centímetros del suelo, va a llegar hasta esta trayectoria y va a golpear el piso con cierta rapidez, que es lo que me pide calcular. ¿Sí? Entonces, esta sería mi posición 1 y posición 2. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el trabajo? Aquí hay una cierta energía cinética inicial, aquí hay una cierta energía cinética final, y hay que calcular el trabajo, ¿no? Para calcular el trabajo hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Desde que sale disparada, la única fuerza que se considera que está aplicada sobre la pelota es su peso propio. Y el peso propio, pues tiene una forma específica de calcularse la ecuación, ¿no? Ya la habíamos definido también en la clase anterior. Vamos a ver. Aquí está la ecuación que estoy diciendo, ¿no? La energía cinética inicial más el trabajo total es igual a la energía cinética final. Hay una cierta rapidez inicial. V1 vale 40 metros por segundo, ¿no? Es la rapidez. No importa qué ángulo de disparo tengan, es la rapidez. Luego, así se calcula el trabajo de un peso. Peso por el cambio de posición, el cambio de altura. Y1 menos Y2. La altura del momento inicial menos la altura del momento final. Y1 sería 0.8 metros. Y Y2 sería 0. Aquí, ¿no? Igual en medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado. Hice un detallito en esta ecuación. El término masa de la pelota aparece en los tres. Entonces yo puedo dividir toda la ecuación entre la masa y se elimina m, ¿no? Y me va a quedar así, sin la masa. ¿Okay? Será cuestión nada más ahora de poner los valores, ¿no? V1 es 40 metros por segundo, elevado al cuadrado. Gravedad 9.89 metros por segundo cuadrado. Y1 vale 0.8, Y2 vale 0, igual a un medio de rapidez en 2 elevado al cuadrado. Si despejo de aquí la rapidez 2, me va a salir 40.19 metros por segundo. Esa es la rapidez que va a tener aquí. Rapidez, ¿eh? Este problema yo creo que es más complicado por el otro método, por el método de tiro parabólico, ¿no? Que con este método. Hay un detallito aquí que yo quisiera explicar también. O sea, la masa ¿cómo le diré? Si la pelota tiene más masa o si es otra pelota diferente, ¿no? Pues no importa. No va a cambiar los resultados, ¿no? Considerablemente. Tomando en cuenta que no estoy tomando nada en cuenta la fricción con el aire, ¿no? Eso sí, ¿no? ¿Sí? Si es así en estas circunstancias, no importa la masa del objeto. Y otra cosa también, dice que salió un ángulo disparado de 30 grados la pelota. En ningún momento aparece el ángulo de 30 grados aquí en el cálculo. Significa entonces que es indiferente. Si sale a 30 grados o a 40 grados o a 90 grados, es la misma. Si sale vertical, va a regresar al suelo con la misma rapidez, 40.19 metros por segundo. Bueno, tercer problema. Cuarto problema. Dice, la esfera que se muestra en la figura tiene una masa de 1 kilogramo. Una masa M de 1 kilogramo. Esta es la masa de 1 kilogramo. Se suelta del reposo en la posición indicada y recorre una trayectoria curva como se muestra. Calcule la rapidez que tendrá al pasar por el punto 2. O sea, yo lo agarro la esfera aquí, la suelto y tomo esta trayectoria. Y pasa por el punto más bajo, es el punto 2, ¿no? Va a pasar con una cierta rapidez. Y quiero calcular la rapidez que lleva aquí. ¿Sí? Bueno, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí está el primero, ¿no? ¿Qué fuerza aplica sobre la esfera? Su peso propio, que está aquí indicado, nada más que no le puse MG, y la tensión del cable. ¿Ok? Y aquí puse dos niveles. Dos niveles. De este nivel más bajo voy a empezar a medir las alturas.
¿no? Bueno, a ver, vamos viendo la ecuación. Dice la ecuación, energía cinética inicial, un medio de la masa por V1 elevado al cuadrado. V1, si lo voy a soltar desde aquí, va a ser 0. Lo voy a eliminar al rato, ¿no? Trabajo total. ¿Cuál de los dos produce trabajo? La tensión del cable no va a producir trabajo porque siempre va a ser perpendicular a la trayectoria seguida. La trayectoria es tangente al círculo, ¿sí? Y esto es paralelo al radio, entonces el radio y la trayectoria son perpendiculares entre sí. La tensión del cable no produce ningún trabajo. El que sí produce trabajo es su peso propio, mg. Aquí lo tengo indicado esa fuerza, ¿no? Entonces el trabajo de un peso propio se calcula con esta ecuación, ya vimos ahorita. ¿Qué es Y1? Pues la altura que tenemos en la posición 1, esta distancia que hay entre estos dos ejes, ¿no? Es la Y1. ¿Cuánto vale Y2? Es la altura de la pelota cuando está aquí. Pues vale 0, ¿no? Si este es mi nivel de referencia, ¿no? Con el cual estoy midiendo alturas. Y esto va a ser igual a un medio de la masa por la rapidez en 2 elevado al cuadrado. Si se fijan, otra vez pasó lo mismo, ¿no? La masa se va a eliminar. No importa que sea 1 kilo o medio kilo. No va a importar nada, ¿no? Si elimino la masa, me queda la expresión así. Es cuestión de ponerle los valores. La B1 pues es 0. G 9.81 metros por segundo cuadrado. Y1 vale 2 metros. Menos 2 metros coseno de 30. Y Y2 vale 0. A ver, yo sí entiendo esto, que Y2 es 0 porque si la pelota está aquí, la esfera está aquí, pues no tiene altura. Pero ¿cómo se obtuvo esta distancia? Que dice aquí, 2 metros menos 2 metros coseno de 30. Bueno, si somos observadores, veremos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ok? ¿Sí? Y sabemos que la distancia que hay de aquí hasta acá son 2 metros, que es la misma distancia que hay de aquí hasta arriba, ¿no? Son 2 metros. Si a estos 2 metros le resto esta longitud, me va a quedar el valor de Y1, que es esta distancia, ¿sí? Que es la que voy a poner aquí. Entonces, allí, para calcular Y1, voy toda esta distancia que vale 2 metros, le voy a restar esto. ¿Y cómo calculo este? Pues viendo que es un cateto de este triángulo rectángulo, es el cateto adyacente de 30 grados, sería multiplicar la hipotenusa que vale 2 metros por el coseno de 30. ¿Sí? Entonces, a 2 metros, que es toda esta distancia, le resto 2 metros coseno de 30. Aquí está. 2 metros menos 2 metros coseno de 30. Y esta ecuación la voy a igualar a un medio por rapidez en 2 elevado al cuadrado. Despejo aquí la rapidez en 2.29 metros por segundo lo que sale. Ahí queda terminado el problema también. Fin de la presentación.